¿O no? Como, Listo. Bueno, como que. entonces, buenos días. Le damos la bienvenida a Alexis de IMT Minesalví. Hoy está con nosotros para compartirnos las oportunidades de intercambio de doble título en esta prestigiosa institución. Chicos, estamos grabando para poder también compartir la grabación para los que no puedan estar. La charla es corta, la idea es que puedan dialogar y resolver inquietudes al final de la charla con Alexis. Alexis, muchas gracias por aceptar la invitación, entonces podemos comenzar. Perfecto. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a todos en la EIA, la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Yo la conocí así, ahora Universidad EIA. Me alegra poder presentarles mi institución, IMT Minesalví. Hoy, entonces, como lo decía Manuela, vamos a hacer una parte, yo voy a hacer la primera parte que será la presentación y después no duden en hacerme todas las preguntas que quieran porque la idea es intercambiar y poder contestar a todas sus dudas. Bueno, empecemos entonces por lo más importante, que es la ciudad de Albi, es donde estamos ubicados. Seguramente nunca han escuchado de Albi, porque no es la ciudad más grande de Francia, obviamente, es una ciudad muy pequeña de 80.000 habitantes, entonces casi que como Río Negro, digamos. Y esta ciudad está ubicada en el suroeste del país, a 1 hora de Toulouse, que Toulouse sí es una ciudad más conocida, que es la cuarta ciudad de Francia y es la capital europea de la industria aeronáutica y aeroespacial. Nosotros tenemos todas las ventajas, digamos, de vivir cerca de Toulouse porque aprovechamos de la industria aeronáutica aeroespacial, pero no tenemos los inconvenientes. Un poquito como ustedes en la IA. Están muy bien allá, aprovechando todo el dinamismo de Medellín sin tener tantos trancones, tantos problemas como los que podemos tener en las grandes ciudades, como puede ser el caso en Toulouse. Hay muchos trancones. Albi es una ciudad que, a pesar de ser pequeña, es muy dinámica, es muy bonita, como lo pueden ver, pues las fotos acá son, una vista, la vista tradicional de la ciudad. Lo bueno de Albi es que la ciudad es clasificada como Patrimonio Mundial de la UNESCO, entonces eso nos trae muchas ventajas. Hay muchas personas que vienen a visitarla, pocos que viven acá, pero muchos que vienen a visitar y eso nos permite tener muchos eventos, tantos eventos estudiantiles como el Festival de Teatro Actea, pero eso es solo un ejemplo. Cada fin de semana hay eventos en la ciudad o eventos un poquito más grandes como el Festival Post-Guitar, que es un festival que agrupa miles de personas cada año. Entonces, como les decía, la ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO, hay muchas actividades, mucho deporte, es una ciudad muy dinámica. Ahora hablemos de la escuela. La escuela de IMT Minalbi fue creada hace casi 30 años, en 1993, y nuestra rectora es Audrey Loridan-Baudry. La escuela quiere formar personas, ingenieros muy capacitados en la innovación, pues en ciencias e innovación. Tenemos los recursos que generamos gracias a la investigación son de 4 millones de euros y tenemos un número de estudiantes que es más bien bajo, unos 1.000 estudiantes. Y lo interesante es que tenemos un 40% de estudiantes mujeres. Eso es una de las tasas más altas de Francia en términos de mujeres estudiantes. Y tenemos también muchos estudiantes extranjeros, un 24% más o menos. Este año es un poquito menos, obviamente, por la crisis, porque hay muchos estudiantes que han aplazado su proyecto de venir a Francia. Sin embargo, tenemos muchos estudiantes internacionales acá este año, son como 100, 120. Entonces, si la tasa es un poquito más baja este año, ya hemos recibido varias solicitudes para el año entrante y pensamos volver a tener un cuarto de estudiantes internacionales desde el inicio del año entrante. Acá les dejo unas imágenes del campus. Tenemos un campus que es fuera de la ciudad, no tan lejos como el de la IA, pues estamos a 15 minutos del centro de Albi,
15 minutos en bici y hay muchos buses que pasan y es un campus muy verde con alojamiento dentro del campus. De eso volveré a hablar un poquito más adelante. Entonces, Albi, IMT Mina Albi, como ya se dieron cuenta, tenemos el nombre de minas dentro de la institución. ¿Por qué minas? Porque las escuelas de ingeniería en Francia, de las primeras que se crearon, fueron las escuelas de minas en París, en Saint-Étienne, en otras ciudades, porque las minas era digamos, el sector más estratégico de la industria en Francia en los años 1700, 1800. Y desarrollar las minas era la clave del desarrollo económico del país. Entonces, cada vez que el gobierno ha querido instalar escuelas de ingeniería vinculadas al Ministerio de Industria en Francia, los han implementado, creado cerca de las minas. Nosotros somos un poquito la excepción porque si bien teníamos minas en Albi hasta hace 30 años, ya no tenemos. Ya lo que tenemos son edificios así, donde personas hacen urbex, exploración urbana, pero las minas ya no funcionan. Y de hecho somos la única escuela de minas que fue creada después del cierre de las minas de Albi. La idea era encargarnos de las nuevas tecnologías, de buscar las nuevas fuentes de industria posible para el desarrollo económico de la región y del país. Y por eso los principales aspectos que trabajamos, los principales enfoques que tenemos en la Escuela de Minas de Albi son las energías renovables, la ingeniería industrial y el sector material para la ingeniería aeronáutica. Acá les comparto un dato curioso, es que Albi, a pesar de ser muy pequeña, ha atraído mucha atención en los últimos meses. Tuvimos la visita de 3 ministros franceses, el de Economía, de Industria y de Ecología, en febrero, el mes de febrero pasado, porque hay muchas empresas que trabajan el hidrógeno en Albi y parece que la ciudad quiere implementar este sector de actividad, crear todo un ecosistema alrededor del hidrógeno, porque como bien saben, la industria aeronáutica, que era el motor económico de nuestra región, ha padecido de la crisis debido a la COVID, o al COVID, y por eso estamos buscando nuevas fuentes de desarrollo económico. El hidrógeno es una gran posibilidad para Albi. Ahora bien, acoger los estudiantes internacionales para nosotros siempre ha sido muy importante, siempre es muy importante y por eso hemos recibido el sello con 2 estrellas del sello Bienvenue en Francia, Bienvenidos en Francia, creado por Campus France. Lo que hacemos es que tratamos de recoger los estudiantes desde el aeropuerto hasta su alojamiento, ayudamos con todos los trámites administrativos, o sea, los seguros, la cuenta bancaria, la inscripción al programa de subsidios de alojamiento del gobierno francés también, visita de Albi, cóctel de bienvenida en la alcaldía. Tenemos todo un paquete, digamos, de bienvenida que les permite llegar acá con toda la tranquilidad del mundo. El internacional, de un vistazo, tenemos varios programas de doble titulación. Como lo decía antes, contamos con casi un cuarto de estudiantes internacionales y más de 30 nacionalidades en el campus. Y varios eventos que organizamos cada año, como por ejemplo la Semana Internacional, que tendrá lugar en el transcurso del mes de noviembre y que nos permite acoger a varios socios internacionales. Entonces, estudiar en Minalbi hay varias posibilidades. Ustedes pueden estudiar el diploma de ingeniero, que es el diploma, digamos, estrella de las escuelas de ingeniería en Francia y se dicta en francés. También tenemos 5 máster y un postmaster en inglés y escuelas temáticas como la French Summer School y los doctorados que se dictan en francés o en inglés. Entonces, para los estudiantes de la EIA hay 4 opciones. Sería el diploma de ingeniero, los másters
y las escuelas temáticas o doctorados. Entonces, yo les voy a hablar un poquito del programa del diploma de ingeniero, que es el más conocido. Ese programa en Francia dura 3 años. Entonces es un programa un poquito extraño, sobre todo para las personas que vienen del exterior, porque es un poquito peculiar. Nosotros no otorgamos en las escuelas de ingeniería un título de bachelor, un título de pregrado, sino un título de ingeniero que equivale a una maestría. Nuestros estudiantes siguen solamente 3 años de estudios en nuestra escuela, pero antes de llegar acá, han tenido 2 clases de ciclo preparatorio, clases preparatorias. Significa que al graduarse de nuestra escuela ya llevan 5 años de estudios superiores. No solamente 3, sino 5. Y otro dato curioso que puede parecer muy extraño para los colombianos es que el título de ingeniero acá tiene el grado de maestría, no tiene el grado de pregrado. Incluso en Francia es más reconocido el título de ingeniero que una maestría. Uno, cuando tiene una maestría, significa que es egresado de una universidad en Francia y los títulos de maestría no son tan reconocidos en el mercado laboral. En cambio, el título de ingeniero es sinónimo de haber estudiado en una escuela de ingeniería y en el mercado laboral los estudiantes egresados de título de ingeniero no tienen ninguna dificultad en conseguir un trabajo. Van a ver después que les voy a mostrar algunos estudiantes colombianos que están trabajando en este momento en Francia. Y obviamente tenemos digamos, la característica principal de nuestro programa es tener muchas prácticas. Los estudiantes de la IA, por ejemplo, si vienen en doble titulación, van a tener 2 años de estudios en Albi y van a tener 2 prácticas, una de 4 meses el primer año y una de 6 meses en el segundo año. Lo bueno es que si consiguen ustedes la práctica en Francia, todas las prácticas en Francia son remuneradas, si duran más de 2 o 3 meses. En el caso de ustedes, significa que en 2 años tendrían 10 meses de trabajo remunerado. Y en fin, una carrera que deben escoger dentro de las opciones siguientes. Ingeniería en biosalud, energía, ingeniería ambiental, ingeniería avanzada de materiales y estructuras y, en fin, y por fin, ingeniería industrial. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tienen ustedes? Con este programa tienen varias posibilidades. Primero, pueden hacer un intercambio de un semestre o de un año. Lo único que deben saber es que nosotros en Francia no tenemos programas semestrales, sino anualizados. Entonces, siempre comenzamos el año en septiembre. Tenemos el año civil, digamos que empieza en enero, pero el año universitario va del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Otra posibilidad que tienen es la doble titulación. La doble titulación consiste en haber cursado 8 semestres en la EIA y después de esos 4 años que han cursado en la EIA pueden hacer 4 semestres en Albi, o sea, 2 años. La ventaja es que esto les permite acceder al título francés ahorrándose un año, porque normalmente los estudiantes colombianos pueden ingresar acá en Francia después de haberse graduado. Significa que han cursado 10 semestres en Colombia y cursan 4 en Francia. Entonces aquí se ahorran un año de tiempo. Y lo bueno también es que en términos de costo se ahorran otro año. Solamente tienen que pagar un año de escolaridad en Minalbin, es el segundo año. El primer año ustedes siguen matriculados en la EIA y no tienen que pagar la matrícula acá. ¿Cuáles son los requisitos para la doble titulación? Entonces, tener un nivel de francés B2 y un nivel de inglés B2 también. Un promedio superior a 4.2 y haber cumplido 8 semestres en el momento de irse para Francia. Y también otro requisito que es muy importante es participar a la French Summer School durante el mes de agosto.
La French Summer School es una herramienta que nosotros implementamos para los estudiantes internacionales para que puedan prepararse al francés, pero no solamente el idioma, sino también la metodología y descubrir un poquito la cultura francesa. Es una modalidad que va a durar, esta era la versión anterior, pero para este año será del 1 de agosto hasta el 26 de agosto. No tenía las fechas acá cuando hice el PowerPoint, pero ya las hemos determinado. Será entonces todo el mes de agosto y les permite acostumbrarse a su nuevo entorno, saber cómo cosas que pueden parecer muy anecdóticas, como dónde ir a mercar o cómo coger el bus en Albi. Todas estas cosas las van a aprender de manera automática y con unos estudiantes franceses que nosotros tenemos y que los van a guiar durante el mes de agosto, y cuando empezarán las clases realmente de la escuela en septiembre, ya sabrán todo esto. Lo bueno es que logramos bajarle el costo a la French Summer School. Antes valía casi 1.000 euros, 950, y ahora para los estudiantes de nuestros socios internacionales, como la IA, el precio ya es de 850 euros para 4 semanas de clases intensivas de francés, excursiones y actividades culturales. Otra opción que tenemos son los doctorados. Doctorados, entonces hay varias opciones, pueden ser tesis en cotutelas, tesis en codirección o un doctorado como, digamos, como estudiante graduado ya. Eso se hace en colaboración con uno de nuestros 3 centros de investigación, el CGI para la ingeniería industrial, el Centro Rhapsody para la ingeniería química y de procesos, o el Centro ICA para Instituto Clément Ader para la ingeniería mecánica. Yo no sé si hay muchos estudiantes en este momento que estén interesados en la modalidad de doctorado, pero de pronto lo podemos hablar más adelante. Lo único que deben saber es que los doctorados en Francia se pueden hacer en inglés, no hay problema. La gran mayoría de los profesores hablan inglés, entonces las tesis no tienen que ser en francés. Muchos doctorantes no hablan francés, ellos lo aprenden cuando están acá. Y después de graduarse con un título de ingeniero en Francia, pueden aplicar a una tesis. Van a ver que es el caso de varios estudiantes colombianos que tuvimos. Acerca del costo de vida en Albi, lo bueno de Albi, lo bueno de vivir en una ciudad tan pequeña como Albi es que el costo de vida es mucho más accesible que en París o incluso en Toulouse. Para vivir en Albi deben contar con unos 600, 700 euros mensual, no más. Se divide más o menos de la manera siguiente, con unos 220, 350 euros de alojamiento, 200 euros de comida, salud deben contar con 10 o 50 euros mensual. El transporte pues es muy económico, yo puse 4 euros porque valen 40 euros los 200 viajes de bus, pero si ustedes invierten en una bici, van a hacer igual que yo. Todos los recorridos en la ciudad los van a hacer en bici. Yo nunca he viajado en bus en Albi, siempre estoy en bici. Y ocio, pues todas las actividades que puedan hacer hay que contar con unos 150 o 200 euros, porque obviamente cuando uno está estudiando en Francia, no se queda en Francia, va a visitar a Barcelona, Roma, París y aprovecha todos los viajes que uno puede hacer. Importante, el alojamiento, ustedes van a recibir un subsidio del gobierno francés por alojarse. Otra cosa que es muy importante es que tenemos residencias estudiantiles en 4 puntos distintos de la ciudad. La residencia principal está acá en el campus y acá hospedamos unos 500 estudiantes, pero tenemos otras residencias en el centro de la ciudad donde podemos hospedar otros 500 estudiantes. Eso significa que todos los estudiantes de la escuela de IMT Minalbi tienen su residencia estudiantil. Y si no, pues si no la tienes, si no la tienen, es que no la quieren. Porque cada vez que llega un extranjero, le enviamos 2 cosas: su carta de admisión y una reserva en la residencia estudiantil. También contamos con un restaurante dentro del campus
Y una vida asociativa muy, muy importante. Los estudiantes tienen muchas actividades, canchas deportivas también. Y ahí al fondo pueden ver el edificio donde se dan las clases. Las residencias, como les decía, tenemos 4 distintas, pero todas tienen una parte de estudio de 18 metros cuadrados con cocina y baño individual. Entonces, se parece a esas fotos que ven ahí abajo. Tienen acceso a la red internet normal con un cable y pagan 250 o 300 euros mensual para un apartamento así. Y ahora les voy a mostrar algunos colombianos que ya han estudiado o están estudiando en IMT Minalbi y muchos son de Medellín, de hecho. Aquí pueden ver a Andrea que está haciendo ella llegó en 2020 y está haciendo su doctorado en Lila, ahora después de haberse graduado de nuestra escuela. Juliana es otra estudiante de la UPB que está trabajando ella en Lego en Dinamarca, después de haber hecho su práctica en Airbus. Angélica, otra estudiante de la UPB de Ingeniería Industrial, ella hizo su práctica en Airbus en Marsella. Su segunda práctica la hizo en Amazon en Orléans, en el centro de Francia, y sigue trabajando en esta empresa. Susana, ella llegó el año pasado y ella también hizo su práctica en Airbus en Toulouse y la otra práctica la hizo en Airbus en París, Airbus Helicopters en París. Christian, él se graduó este año, hizo su práctica en 2 lugares distintos de Francia y ahora sigue estudiando una tesis de doctorado en la Universidad de Toulon. Cristian. Él está en este momento, trabaja como ingeniero térmico en Pinga, en París. Hizo sus prácticas en Burdeos y en Lyon. Viene de AFIT. Alejandro, él llegó el año pasado y se va a graduar dentro de un año y hizo su práctica en los Pirineos en una empresa que hace aviones en los Pirineos. María Camila, de la UTP de Pereira. Ella trabajó en Laval, en el sector automotriz, en el centro de Francia. Mariana, también de la UTP de Pereira, que ella hizo su práctica en una empresa que se llama Amarenco, que queda cerquita de Albi, y ellos hacen paneles solares, tanto para Francia, para Irlanda y para varios países como Omán y Marruecos. Ya llegamos al final de la presentación. Yo les dejo acá el correo de la ORI, de la Oficina de Relaciones Internacionales, por si tienen pregunta. Pero de todas maneras, me imagino que Manuela les podrá dejar mi correo y yo se los voy a escribir acá también, por si tienen preguntas que surgen después de la presentación. Listo, Alexis, yo tengo una pregunta. El promedio no era Dime. 4. ¿Tú me lo Eh, subiste? no, es 4, depende. Digamos, es 4.2 para garantizar la aceptación. Pero si uno tiene 4, puede resultar que uno con 4 esté aceptado, pero es más difícil, pues debe tener muy buen nivel en idiomas. Listo. El Y B2 certificado ya en francés e inglés. bueno, te iba a preguntar, ¿tiene que certificar de una vez el inglés o es para graduarse? Porque en las otras universidades les exigen el francés para estudiar y el B2 para graduarse de inglés. Nosotros, la verdad, es para graduarse. Pero lo que aconsejamos es que los estudiantes se presenten el examen de inglés desde ya, porque nosotros aceptamos, aunque el examen de inglés siempre tiene vigencia de 2 años, nosotros consideramos que tiene vigencia de 4. Significa que hoy en día un estudiante que presentaría el TOEIC hoy, por ejemplo, tiene un buen promedio, viene en Francia en septiembre de 2022, este mismo TOEIC ya le serviría para graduarse. Entonces es como aconsejamos que los estudiantes lo hagan para no tener pues este peso encima para el grado, pero que ya se hayan quitado ese prerequisito. Perfecto.
Gracias. Les Chico, voy a ¿alguna poner vez? en chat, perdón, mi correo. Y para postularlos a la beca IFEL, ¿qué promedio? Promedio, para la beca EFEL, entonces eso no lo decido yo, es un comité de admisión, pero recomendamos promedio de 4 o 5 como mínimo, que la beca EFEL es muy difícil de obtener. Ahí estás en el auditorio, perdón, yo no había visto el fondo. ¿Alguno tiene más preguntas? El clima en Albi es muy bueno, es como de los mejores de Francia porque estamos en el sur. Pueden ver, estamos en octubre, en otoño, pero yo estoy de mangas cortas. Tenemos mucho sol en este momento. Y de pronto una pregunta que muchas personas me hacen también es acerca de las prácticas. Es si nosotros conseguimos, de alguna manera, conseguimos la práctica para los estudiantes. Entonces, yo siempre digo que no las conseguimos para los estudiantes porque consideramos que es parte de la formación saber desenvolverse en el mercado laboral y ser capaz de encontrar prácticas o trabajos. Pero para que sepan, nuestros estudiantes tienen todas las herramientas para conseguir prácticas y les voy a dar un ejemplo. Dentro de 2 días acá vamos a organizar el foro empresarial de IMT Minalbi y van a venir unas 45 empresas a recibir hojas de vida para precisamente porque ellos buscan prácticas. Tenemos talleres de redacción y corrección de hojas de vida, de carta de motivación, muchos talleres, muchas conferencias. Entonces, la idea es ir como acercándose al mundo empresarial y conseguir una práctica sin grandes dificultades. Yo Hay veo que hay una una pregunta. pregunta de Oscar. Entonces, para egresados que desean ir a conseguir su título de ingeniero en Francia, ¿cómo sería el proceso y cuáles son los requisitos? Entonces, los requisitos serían más o menos los mismos. Idioma B2 en francés, B2 en inglés. Y, a ver, en este caso, haberse graduado ya estar graduado de la escuela. Después sería comunicarse con nosotros, con la Oficina de Internacionalización, para que analicemos, para que le digamos cuáles son los documentos que hay que entregar, porque son un poquito distintos, pero el proceso se hace en unos 2, 3 meses, digamos, y yo diría que lo antes, pues mientras más temprano lo hagan, mejor, para estar bien de tiempo sabiendo que deben estar en Francia el 1 de agosto para la French Summer School y para conseguir la visa deben empezar el proceso como más o menos en mayo. Entonces es bueno comunicarse con nosotros, o sea, desde ya o pues a más tardar el mes de marzo o incluso de febrero, no esperar demasiado para que nosotros podamos entregarle todos los documentos que tiene que rellenar y organizar un comité de admisión. Espero que pude contestar a Oscar. Sí, parece que sí. No sé si hay preguntas en el auditorio. Manuel. Perfecto, yo no sé, ves de pronto un punto, Manuela, que habría olvidado mencionar. No sé, tenemos muchos colombianos en la escuela. Eh, como lo pueden ver, no todos estaban acá en el PowerPoint, pero son varios los colombianos y siempre, pues eso es, no sé si debe ser grabado, pero digamos que la retroalimentación que tenemos de los profes hacia los colombianos es muy buena. Siempre son estudiantes muy positivos que pues no son problemáticos. Hay muchos problemas, obviamente, hay muchas diferencias culturales, tanto a nivel
personal, pues, de cómo es vivir en Francia y vivir en Colombia, es muy distinto, pero también a nivel académico hay muchas diferencias culturales. Por ejemplo, eso, lo que les voy a decir aplica tanto para IMT Minalbi, pero también para cualquier otra institución, cualquier otra escuela de ingeniería en Francia. Generalmente el primer año para ustedes es más difícil porque el año en el cual llegan siguen siendo muchas materias de matemáticas, cálculos, y ustedes generalmente ya han visto esas nociones, pero en los primeros semestres. Y los franceses acaban de salir de clases preparatorias, entonces tienen esto muy presente y generalmente son muy rápidos para esas clases de primer año. El ritmo de primer año para un colombiano es difícil porque siempre hay muchas cosas, mucha información que procesar, digamos, y los franceses generalmente la procesan muy rápido. Y hablé de esto con una estudiante colombiana esta mañana, me confirmó que era así. En cambio, el segundo año es mucho mejor para ustedes porque, pues mejor no, pero menos difícil porque son materias aplicadas, materias en las cuales los franceses generalmente no son tan performantes, pues no son tan fuertes, digamos. Ellos son muy fuertes en la teoría, pero en las materias aplicadas, eso es como nuevo para ellos. En cambio, para los colombianos sí están mucho más acostumbrados a eso, entonces el segundo año es mucho más sencillo y fluye más fácil, digamos. Entonces veo que María Diana Sardarriaga nos pregunta, ¿qué otras opciones de beca existen en la institución? Entonces, la beca EFEL obviamente es la más apetecida, es la más conocida. Después, nosotros no manejamos una beca como, pues, como beca directa, pero tenemos muchas becas indirectas, subsidios. Entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes pagan el alojamiento, en realidad no pagan el verdadero precio que costaría alquilar un apartamento de 18 metros cuadrados. Hay una parte que es subsidiada y además uno recibe otro subsidio del gobierno. Después, también el costo de las clases, como pudieron ver, cuando uno está en doble titulación, paga 4.000 euros. Pero en realidad, el verdadero costo de las clases por un año son 15.000 euros. Entonces, nosotros asumimos como el 70% del costo. Entonces, de alguna manera, no es una beca directa, pero el único hecho de haber sido aceptado, le otorgamos una beca indirecta. Y otra opción que es muy interesante son las prácticas, porque como les decía, ustedes se van a quedar 24 meses acá y en realidad de los 24 meses van a recibir un salario durante 10 meses, casi durante la mitad de ese tiempo. Entonces eso es muy importante, por eso también, a pesar de que los estudiantes en Francia pueden trabajar, yo no recomiendo que lo hagan mucho porque a veces uno pierde tiempo por ganarse unos euros los fines de semana. A veces es mucho más estratégico preparar muy bien su candidatura, conseguirse, dedicarle mucho más tiempo a la preparación de su candidatura y buscar una práctica que esté muy bien pagada. El pago mínimo de una práctica en Francia son casi 600 euros mensual, pero hay estudiantes en nuestra escuela que consiguen prácticas remuneradas más de 1.000 euros. Y obviamente no son las primeras que encontramos, hay que ir buscando, hay que preparar una candidatura, pero todo ese tiempo que dedican a mejorar su perfil, digamos, puede ser una buena inversión porque si consiguen al final una práctica remunerada 1.000 o 1.100 euros en vez de una remunerada 600 euros, pues vale la pena. Con mucho gusto, Mariano. Son unos truquitos ahí que doy y que aplican Sí. para cualquier institución. De todas formas, si ellos aplican al doble título de ingeniero, que es nivel máster, pueden aplicar a las becas de Sapienza posgrados de acá de, del área De la metropolitana. gobernación, sí. Sí, Ujú. o la de Colfuturo. Listo, Sí, para que lo también, tengan presente, chicos. verdad. Sobre todo si planean regresar a Colombia, eso puede ser excelente.
porque, sí. pues digamos, el perfil perfecto es una persona que quiere regresar a Colombia y ser docente en Medellín, por ejemplo. Entonces, en este caso, el crédito de Colfuturo pues se convierte en una beca muy interesante porque uno tiene que reembolsar solamente el 20 o el 40% de la beca. Bueno, no, Alexis, yo te agradezco mucho como el espacio. Estamos entonces en contacto Sí, y chicos, entonces los que queden interesados, pues también los esperamos en la oficina. Un feliz y día para todos, una aprovecho. feliz tarde para Alexis. Muchas gracias y aprovecho para contarle que voy a hacer la conversión en horario colombiano, pero el 19 de noviembre vamos a tener una conferencia, otra conferencia en inglés, será, sobre por qué es positivo estudiar en Francia y por qué estudiar en la región Occitania del suroeste de Francia. Será el 19 de noviembre a las 3 p.m. de Francia, o sea, serán las 8 de Colombia, porque vamos a cambiar de horario acá. Listo, 8 a.m. perfecto. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao, listo, Hasta chao. luego.